podamos vernos como Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Cuando creemos en la palabra de Dios, estamos creyendo en la verdad de Dios. Y lo que dice el Señor es así, qué bueno. Así que vamos a estar leyendo este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 1, verso 13 en adelante. Leemos este pasaje hermoso de la Escritura. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta palabra, esta carta a los Efesios es tan profunda en revelación que podemos ver a la iglesia de Cristo, podemos ver nuestra vida como el Señor nos ve. Nosotros a veces tenemos una propia imagen de nosotros mismos, o tenemos un pensamiento de nosotros conforme a lo que estamos percibiendo en la parte natural, pero sabemos que desde el momento que recibimos a Cristo ya es distinto. Debemos percibir, entender y creer conforme lo que Dios nos dice en su palabra, porque esa es la verdad. La pregunta que nos debiéramos hacer es: ¿cómo nos estamos viendo? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿En qué posición nos estamos percibiendo? Qué bueno que nuestra fe pueda estar en lo que nos dice la palabra, porque desde la resurrección de Jesucristo no solo debemos creer en Cristo, en lo que Él puede hacer, en lo que Él hizo por nosotros, sino que también debemos creer lo que la palabra de Dios dice de nosotros, que estamos en Cristo. El desafío no es solamente creer en Cristo, sino también creer lo que dice la palabra de nuestra vida, que
ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Qué tremendo que sí. O sea, usted y yo tenemos que creer en Cristo, en su poder, en su obra, pero también debemos creer lo que la palabra de Dios dice de nosotros, que estamos en Cristo. Esa es la verdad. Porque a muchos no les cuesta creer en Cristo, en su obra, en su poder, pero se perciben de otra manera como personas. Y la palabra de Dios nos muestra quiénes somos, cuál es nuestra posición ahora que estamos en Cristo. ¿Cómo te percibes? ¿Dependes del sistema? Hay un ejemplo de Egipto que simboliza el mundo. Y si tú te percibes en este mundo sin Dios, sin estar en Cristo, este sistema tiene la tendencia a esclavizar a la persona, a poner temor. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en Cristo. Y el Señor quiere que nosotros recibamos esa revelación, esa sabiduría de nuestro lugar ahora que estamos en Cristo. ¿En qué lugar estamos nosotros? Que el Señor pueda mostrarnos por revelación cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición ahora que estamos en Cristo. Si usted quiere saber cuál es su posición ahora que usted ha creído en Cristo y que le entregó su vida a Cristo, usted y yo estamos en Cristo en lugares celestiales. Estamos en Cristo en lugares celestiales. Estamos en esa unión espiritual con Cristo. Interpreto que los lugares celestiales está hablando del ámbito espiritual, pero del ámbito espiritual del Señor, del ámbito espiritual del reino de los cielos. Por eso la palabra dice que aquel que nace de Dios, nace por la palabra y nace por el Espíritu, puede ver y puede entrar al reino de Dios. En esta tierra. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó a orar diciendo, ustedes deben orar de esta manera? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo sucede esto? Cuando nacemos de Dios, el Señor habló de nacer de nuevo, de nacer de Dios. Y en el momento que nacemos de la palabra y nacemos del Espíritu, comenzamos a ver el reino de Dios y comenzamos a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice que él recibió un llamado para que la gente sea trasladado de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el libro o carta a los Colosenses dice, nosotros hemos sido trasladados de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Nosotros tenemos otra posición en el ámbito espiritual. Antes, en lo espiritual, estábamos en las tinieblas, bajo el reino de las tinieblas, pero ahora que lo hemos recibido a Cristo, estamos en el ámbito del reino de Dios. Y esto es lo que significa en los lugares celestiales. Significa estar en Cristo, estar en el reino de Dios, estar unido a Cristo, porque
Esta palabra nos habla primeramente de herencia, ¿sí? Pero luego vamos a compartir un poquito acerca de lo que dice de la herencia. Dice aquí en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. En minutos más adelante vamos a hablar un poquito de la herencia, pero al cual yo me quiero referir primeramente y a lo que dice en el verso 20, dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Cristo está en lugares celestiales. Y como les dije, lugares celestiales significa el ámbito del reino de Dios, el ámbito de la presencia de Dios. Y dice el 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En este siglo nosotros estamos con Cristo, dice luego, y sometió todas las cosas bajo sus pies, que significa bajo su autoridad, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es el gobierno de la iglesia, cabeza habla de gobierno, Cristo es el gobierno de la iglesia, y también a través de la cabeza el ser humano toma las decisiones, es guiado. Quiere decir que Cristo como cabeza está también para guiar a todo lo que estamos en Cristo. Y luego el 23 dice, la cual es su cuerpo. ¿De quién está hablando? De la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les decía que es importante creer como dice la palabra, cómo nos percibimos. Usted y yo, al estar en Cristo, estamos unidos a Cristo, escuche esto, porque somos su cuerpo, somos miembro del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, de manera que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, nosotros que hemos creído en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, en el capítulo 2, el verso 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Les decía, ¿cómo usted y yo nos percibimos ahora? ¿En qué posición? Según lo que la palabra de Dios nos dice, según lo que nos revela esta carta a los Efesios, es que estamos juntamente con Cristo. No es que Cristo solo está en una posición de autoridad, sino que nosotros, al ser miembros del cuerpo de Cristo, estamos juntamente con Él. Juntamente con Cristo sentado. Sentado también nos habla de una posición de autoridad. Sentado nos habla de un lugar de reposo en Dios. Autoridad. Los reyes se sentaban en su trono. Allí ejercían la autoridad y allí reposaban. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo estás creyendo? ¿En qué lugar te ves? ¿Te ves bajo el sistema de este mundo? ¿Estás atemorizado por lo que está ocurriendo en este mundo? ¿O
estás percibiendo y creyendo, o mejor dicho, recibiendo la revelación de la gracia que hemos recibido porque hemos creído en Cristo. Hemos creído en Cristo, ahora somos miembros de su cuerpo. Y mire, el cuerpo es algo tan unido, tan unido. Y yo estaba meditando, ¿no? Es muy raro que una persona se desprenda de algún miembro de su cuerpo. Es raro. Siempre el cuerpo va unido a todas partes. Entonces, el Señor me traía a la memoria esa iglesia que ni era frío ni caliente, y por esa causa el Señor lo vomitó de su boca. Entonces, lo que nos puede sacar del cuerpo de Cristo es la tibieza espiritual. Vomitar significa salir del cuerpo. Y yo estaba meditando en ese pasaje de la Escritura y esta iglesia carecía de la presencia de Dios. Se creía que era rico, que no necesitaba nada, pero estaba pobre, desventurada y desnuda. Y el Señor le aconseja, le dice: tienes que comprar oro, que significa la presencia. Tienes que buscar mi presencia. Y luego le dice vestiduras blancas. Quiere decir que a esta iglesia le faltaba consagración. La falta de consagración te puede llegar el momento que seas expulsado del cuerpo. Y también le dice al Señor corilio para que unja tus ojos y veas. Quiere decir que alguien que está en la tibieza espiritual es alguien sin visión en lo espiritual, sin presencia, sin consagración y sin visión. Qué tremendo. Yo podía ver cuatro áreas tan importantes que le faltaba a esta iglesia, que es falta de presencia, por eso, por la tibieza, le faltaba la presencia, le faltaba consagración, le faltaba visión y también le faltaba intimidad. Le faltaba presencia, le faltaba consagración, le faltaba visión y le faltaba intimidad. Ahora, ¿por qué digo que le faltaba intimidad? Porque el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La tibieza espiritual lo llevó a tener estas 4 carencias. No tenía presencia, no tenía consagración, no tenía visión, no tenía intimidad. Al no tener estas 4 cosas, lo llevó a vivir una vida de tibieza y llegó el momento que el Señor lo vomitó. Así que, si estás viviendo de esta manera, puede que no te sientas en el cuerpo. Pero si tú tienes presencia, te estás consagrando, le pides al Señor que alumbre tus ojos espirituales y tienes intimidad con Dios, te haces el tiempo para estar con Dios, tú eres parte del cuerpo. Y al ser parte del cuerpo, estás juntamente con Cristo. Estás juntamente con el Señor. Donde está el Señor estás tú. ¿Por qué? Porque tú eres miembro de su cuerpo. Donde
está la iglesia, que es su cuerpo, estás tú. Y la iglesia está con Cristo juntamente. Gloria a Dios. Qué tremendo que es esto. El apóstol se metió en el ámbito espiritual y pudo ver la posición de la iglesia y pudo ver la posición de cada uno de lo que hemos creído en Cristo, de lo que hemos entregado nuestra vida al Señor. Impresionante. Impresionante. Y cuando nosotros comenzamos a percibirnos en esa posición, porque la revelación de Dios ha llegado a nuestra vida, estaremos entendiendo que estamos por encima de toda dificultad y problema que sucede en este mundo. Vemos que tanta gente en este tiempo está atemorizada por la economía, porque el sistema de este mundo atemoriza. El sistema de este mundo trae incertidumbre, pero la palabra de Dios te da seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tienes temor, puede que no te estás percibiendo en tu lugar en Cristo. Cuando Pablo todavía no se convertía, él perseguía a la iglesia y el Señor le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Porque aquel que persigue a un miembro de la iglesia está persiguiendo a Cristo. Gloria a Dios. Y qué bueno que tú creas lo que dice la palabra de Dios de ti. Tú estás en Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú estás juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Eso es una verdad, no es algo solamente que uno lo tiene que imaginar. ¡Ay, qué lindo! Una palabra de aliento. No, eso es una verdad. Es una verdad de la palabra. Tú estás en Cristo. Tú estás juntamente con Cristo. Tú estás unido a Cristo porque eres miembro de su cuerpo. Y donde Cristo está, tú estás. Qué tremendo. Tú estás por encima de todo sistema. Tú estás por encima porque estás con Cristo. Estás en Cristo. Gloria a Dios. Y la pregunta es: ¿de quién dependemos? En estas últimas elecciones algunos se pusieron contentos y algunos se pusieron tristes. ¿Por qué? Porque algunos dijeron: bueno, ganó la persona que yo le voté, y otro dijo: no ganó la persona que yo quería que gane. Pero por encima de todo lo que sucede en este mundo, nosotros estamos en Cristo. Y como le compartí ayer, Dios el Padre es nuestro Padre. Dios el Padre es nuestro Padre. Y nuestra dependencia debe ser de Dios. Dependemos de Dios. Dependemos del Señor. Ponemos nuestra confianza en el Señor. Y por ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, también somos herederos. En el libro de Romanos dice: y si hijos, Romanos capítulo 8, verso 15 en adelante, y si hijos, también herederos. Qué bueno que el Señor nos pueda revelar la herencia y podamos participar de esta herencia. Y cuando nosotros tenemos
un conocimiento general de la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros, uno va a encontrar que en el antiguo pacto está hablando de una herencia en lo terrenal, una herencia en lo natural. Cuando el Señor llama a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios, le dice: yo le voy a dar una tierra por herencia, la tierra que le juré a Abraham, la tierra que le juré a sus padres. Y esa era una tierra en lo natural. Cuando llega el tiempo de Josué, le dice: tú repartirás por heredad la tierra que les prometí, que les juré a sus padres. Estaba hablando de algo natural, una bendición natural. ¿Qué quiero decir? Es que Dios tiene herencia, que luego vamos a tocar también un poquito de eso, en lo espiritual y en lo natural. El Señor nos dejó herencia en ambos ámbitos, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. El antiguo pacto habla más de la parte natural. Ellos iban a sembrar, iban a cosechar, no iban a pasar más necesidad, no iban a comer más el pan con escasez, porque Dios le dio la herencia. Cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el verso 14, verso 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros en este pasaje estamos viendo también una herencia en lo espiritual. Así que por ser hijo, usted por ser hijo de Dios, por ser hija de Dios, usted es heredera. Heredera en lo espiritual, o tiene herencia en lo espiritual y tiene herencia en lo natural. Cuando el Señor Jesús está enseñando acerca de pedir y recibir, buscar y hallar, Él dice: ¿qué padre? En el Evangelio de Mateo dice: ¿qué padre, aún siendo malos, da malas cosas a sus hijos? Dice: si un padre humano sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7 en adelante, al 12 creo. Ahí está hablando de cosas, ahí está hablando de algo lo natural, porque somos herederos. Dios es nuestro Padre. Dará buenas cosas a los que se lo pidan. En este tiempo, tú puedes pedirle a tu Padre buenas cosas y Él te dará buenas cosas. En el Evangelio de Lucas, hablando de este mismo pasaje, el Señor concluye esta enseñanza de pedir y recibir diciendo: que Padre que es humano no va a dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará del Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí está hablando de la parte espiritual. Y de ambas herencias
somos herederos. Usted es un heredero de la parte natural y es un heredero de la parte espiritual. Gloria a Dios. La herencia es en ambos ámbitos. Por eso, cuando el apóstol Pablo estaba orando para que nosotros recibamos espíritu de sabiduría y revelación, él habla de la herencia en los santos. Que el Señor alumbre nuestros ojos para ver la herencia que nosotros tenemos en los santos, o sea, en lo que hemos sido santificados por el Señor. Gloria a Dios. Usted es un heredero. Nosotros somos herederos. Heredamos. Y la palabra de Dios dice, herederos de Dios y coheredero con Cristo. Coheredero significa heredando juntamente con Él. Heredando juntamente con Cristo. Heredero. Y esa herencia viene porque somos hijos. Usted le puede pedir en la parte natural buenas cosas a Dios. Usted le puede pedir en el nombre de Cristo al Padre buenas cosas. Y el Señor te va a conceder. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame un buen negocio. Señor, dame buena ropa. Dame un buen medio de movilidad. Señor, dame buenas cosas.